Les saludamos nuevamente desde el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas, y les damos la bienvenida a un nuevo ciclo de videoconferencias sobre temas médicos de alta especialidad para este 2019. Tendremos como invitados a diferentes expertos con temas de mucho interés. Les recordamos que nos pueden hacer llegar sus dudas, sugerencias y comentarios vía correo electrónico a través de la cuenta canaliner@hotmail.com. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Gabriel Gutiérrez Morales, médico adscrito a neumología del Instituto Nacional de Pediatría. Cuenta con una amplia experiencia en el tema manejo de anticolinérgicos en asma. A continuación, le cedemos la palabra. Muy buenos días, agradecerle por la invitación para estar con ustedes el día de hoy y hablar un poco en cuanto a este simposio que es el Nuevas Alternativas en el Tratamiento de Asma. Y pues realmente pues el tema del cual vamos a hablar es el uso o el manejo de los anticolinérgicos en el manejo de asma. ¿Cuáles son los objetivos que quiero plasmarles en el transcurso de estas siguientes diapositivas? Es señalarles a ustedes cuál es la inervación parasimpática del sistema respiratorio, mencionar el mecanismo de broncodilatación a través del empleo de los fármacos anticolinérgicos, revisar cuáles son las recomendaciones emitidas por GINA para el empleo de estos anticolinérgicos en la edad pediátrica y por último mostrar la evidencia referente al uso del tiotropio en esta población. Como sabemos, el sistema nervioso regula muchas de las funciones del aparato respiratorio, desde el tono, desde la vasculatura pulmonar, la secreción de las mucosas, el tono del bronquio y a grandes rasgos tenemos tres importantes formas de inervación del aparato respiratorio: la vía simpática, la parasimpática y el sistema no adrenérgico no colinérgico. En el simpático, el neurotransmisor principal pues es la adrenalina y la noradrenalina. En el parasimpático, la acetilcolina, de ahí el nombre de anticolinérgico o colinérgico, y por último el sistema no adrenérgico no colinérgico, que estará regulado por sustancias vasoactivas, las fibras C y la sustancia P. Hablando de la acetilcolina como neurotransmisor, pues va a activar o va a actuar en diferentes receptores. Tenemos los receptores muscarínicos y los receptores nicotínicos. Específicamente a nivel respiratorio, los receptores muscarínicos que se describen del M1 al M5 son los que van a tener un papel fundamental en cuanto a la regulación del tono en los pacientes. Y de estos, específicamente, los M1, M2 y M3 son los de mayor importancia. ¿Por qué? Por la localización que tienen estos. Los M1 van a estar en los ganglios parasimpáticos, en las glándulas mucosas y en la pared del alveolo. Su acción principal es la facilidad de transmitir a través del estímulo de la acetilcolina, aumentar la secreción a nivel del epitelio respiratorio, específicamente de las glándulas. Los M2 y los M3 están más en lo que es el músculo lisobronquial, y el M3 específicamente, la acción principal es la broncoconstricción y la producción o el estímulo de las glándulas para la producción de moco. De ahí que los receptores más que se describen como de mayor importancia en el sistema colinérgico son los M1 y los M3. Existen algunas publicaciones en las cuales se ha referido que también la acetilcolina influye en algunas células del epitelio respiratorio, como los macrófagos, los linfocitos y los neutrófilos, que al activarlos van a producir algunas citocinas. ¿Cómo es la inervación colinérgica? Pues tenemos las fibras nerviosas presinápticas que van a partir del núcleo motor del nervio vago. Posteriormente llega a lo que es a los ganglios nerviosos periféricos, los cuales van a estar localizados en las paredes de las vías aéreas inferiores, y aquí es donde se va a hacer la sinapsis, estimulando por la acetilcolina, y a la vez la acetilcolina en las fibras ya postganglionares, a través de la acetilcolina, es como se va a estimular los diferentes receptores muscarínicos.
Entonces, aquí podemos observar los M3 específicamente en las glándulas submucosas y en el músculo liso bronquial. De aquí se parte el cómo actúan los medicamentos o las drogas anticolinérgicas. Recordamos en el asma, una enfermedad inflamatoria crónica, la acetilcolina, como previamente habíamos descrito, va a activar los receptores M2 y va a condicionar junto con los M3 que exista proliferación muchas veces del músculo liso. Por otra parte, va a estimular algunas células como los neutrófilos para la producción de algunas interleucinas, específicamente interleucina 6, interleucina 8, que van a actuar como agentes proinflamatorios. Y por último, los receptores a nivel del epitelio respiratorio, de las glándulas, para la inhibición del estímulo para la producción o el estímulo del MUC5A, que va a ser la producción de mucina. Y específicamente por algunos de estos mecanismos fisiológicos de la acetilcolina es por lo que actualmente hay algunas revisiones en los que señalan todo el papel de la acetilcolina en el paciente con asma. Si bien los anticolinérgicos se describen en la literatura que tienen su uso desde épocas muy antiguas, en las cuales podemos observar algunos, específicamente algunos cigarros, algunos medicamentos que tenían como ingrediente la belladona, que al fin de cuentas es un anticolinérgico que va a actuar pues, en los receptores muscarínicos y que en la Edad Media pues, se utilizaban como medicamentos para el manejo del asma. Entonces, los fármacos anticolinérgicos los vamos a dividir en aquellos antagonistas de los receptores muscarínicos de acción corta y los antagonistas de los receptores muscarínicos de acción prolongada. Los de acción corta o los SAMA pues realmente son medicamentos que ya se han reportado su utilidad en la crisis asmática, el bromuro dipatropio. Por tal motivo, y de acuerdo al simposio que es Actualidades en el manejo de asma, nos vamos únicamente a detallar o a ser más específicos en cuanto al uso de los LAMA en los pacientes de la edad pediátrica. Algunas de las funciones con lo que previamente les señalaba en cuanto a la acetilcolina y lo que puede producir en el epitelio respiratorio, en esta revisión se refiere el uso del tiotropio y todas las funciones que éste puede tener, desde la modulación del tono, la remodelación del músculo liso, inhibición de algunas citocinas, específicamente TH2, inhibe algunos mediadores quimiotácticos, así como inhibir el reclutamiento de eosinófilos, que en el paciente asmático es muy importante, y la modulación de algunos genes en las células Globet para la producción de moco. Y si tenemos alguna alteración en cuanto a cada una de estas posibles efectos del tiotropio, las características en cuanto a la función clínica y el control de la enfermedad al futuro, pues vamos a tener obstrucción al flujo, atrapamiento de aire, sibilancias, la inflamación del epitelio respiratorio, hiperactividad bronquial, eosinofilia, y pues si no tenemos un buen control, pues nos puede llevar a exacerbaciones, a power control, a asma inestable, que requeramos más uso de corticosteroides y que tengamos, en cuanto al cuestionario de calidad de vida, puntajes más bajos que nos hablen de asma no controlada. Para hablar un poco pues de las actualidades, pues vamos a revisar qué es lo que GINA, o los cambios que se ha tenido en cuanto a esta guía, a partir de cuándo fue que se iniciaron o se inició la recomendación de su uso en la edad pediátrica. En el 2014, pues no figuraba realmente el uso del tiotropio en ningún paso del manejo de los pacientes asmáticos. Fue hasta el 2015 cuando en el paso 4 o en el paso 5 se empieza a referir que se puede adicionar el tiotropio a dosis alta, aquel paciente que tenga dosis altas de corticosteroides inhalados más un antileucotrieno. Y como paso 5 es el adicionar el tiotropio y dosis bajas de corticosteroides. Esto como otras alternativas o otras opciones de manejo.
Sin embargo, la recomendación era que el tiotropio se usaba para pacientes mayores de 18 años con historia de exacerbaciones, cosa que hasta el 2015, pues con nosotros como pediatras, pues realmente no tenía una indicación. Fue en el 2016 cuando la diferencia entre estos dos es de que la recomendación del uso del tiotropio se hacía a partir de los 12 años de edad. Al hacer una revisión de las referencias de donde tomaron la recomendación para plasmar el uso del tiotropio en el paso 4 y en el paso 5, probablemente existe solo una referencia en Gino. Y esta es de Castro Rodríguez y Rodrigo, el cual señalan cuál es el rol del tiotropio en el asma, y es una revisión sistémica, es un metaanálisis. El objetivo de esta revisión era evaluar la eficacia y la seguridad del tiotropio en los pacientes con asma. ¿Cuáles eran los criterios de inclusión de este metaanálisis? Pacientes mayores de 12 años con diagnóstico de asma que estuvieran recibiendo corticosteroides inhalados con o sin un beta-2 agonista de acción prolongada, un LABA. Todos deberían de ser ensayos clínicos aleatorizados de uso o de tratamiento más de 4 semanas del uso del tiotropio. Y bueno, comparación de diferentes dosis de tiotropio y que tuvieran al menos uno de los siguientes resultados: el FEV1, el PEF, uso de medicamentos de rescate, el ACQ, que es el cuestionario del control de asma. Y hay que tener mucho en cuenta este cuestionario, porque la mayoría de los estudios que evalúan la eficacia y la seguridad de los medicamentos, pues toman en cuenta este cuestionario del control de asma. El cuestionario de calidad de vida, las exacerbaciones de asma, y algo muy importante, si queremos evaluar un medicamento, pues realmente los eventos adversos que se tuvieron en el empleo de 50 estudios identificados en diversas bases de datos y otros 19 identificados a través de otros medios. Se excluyen 11 por estar duplicados. Al final, 58 estudios. De estos, se excluyen revisiones, abstracts o análisis deficientes en cuanto al proceso del estudio. Quedan 43 y al poner, o realmente al aplicar de que fueran estudios realmente controlados, se excluyeron 17, 26 y bueno, para no hacerlo tanto, ensayos elegidos para para este protocolo fueron 13. De estos 13, un total de 4,966 pacientes. Estos son los 13 estudios, los cuales se tomaron como referencia para realmente emitir la recomendación del uso de tiotropio en los pacientes mayores de 12 años, y dividieron de estos ensayos seleccionados en aquellos en los cuales utilizaba el corticosteroide inhalado con tiotropio comparado con el corticosteroide inhalado, 7 ensayos. Aquellos que comparaban el tiotropio más corticosteroide inhalado versus el LABA con el corticosteroide inhalado, o la terapia triple, tiotropio, corticosteroide inhalado y el LABA, comparado con el LABA y el corticosteroide inhalado. Y en cuanto a los ensayos que comparaban el tiotropio, con esteroide inhalado versus solo el esteroide inhalado, pues realmente encontraron que había mejoras en el PEF matutino y vespertino con cambios de 22 a 24 litros con una P estadísticamente significativa. De la misma manera, mejoró el FEV1, 150 mililitros con una P estadísticamente significativa. Mejorías en cuanto al cuestionario, al cuestionario del control de asma y el de calidad de vida, y disminución significativa en el número de episodios de exacerbaciones comparado solo con el corticosteroide inhalado. En cuanto al tiotropium con corticosteroide inhalado versus LABA,
Se refiere que mejoró significativamente el PEF matutino más que el LAVA, aunque la magnitud del aumento fue pequeña y no fue estadísticamente significativa. No hubo diferencias en el PEF vespertino y realmente no hubo diferencias significativas en cuanto al FEV1 comparado el LAVA con el tiotropio. De la misma manera, no se encontraron diferencias en cuanto a los días sin asma, las exacerbaciones y los eventos adversos. De ahí que, si recordamos los escalones del manejo de asma, pues realmente el uso de tiotropium con corticosteroide inhalado es una alternativa al uso del LAVA con corticosteroide inhalado y realmente no tiene mayor eficacia esto. En cuanto a la terapia triple versus doble, se encontró que hay mejoras significativas en el PEF matutino y vespertino. Sí aumentó el FEV1 significativamente en una magnitud aproximadamente de 80 mililitros y mostró una reducción significativa en cuanto al número de exacerbaciones. Por tal motivo concluyen que el tiotropio resultó no inferior al salmeterol y los principales beneficios se concentraron en el aumento de la función pulmonar y en cuanto a la reducción de las exacerbaciones. De ahí que aquí de esto se emita la recomendación del uso del tiotropio en los pacientes mayores de 12. Pero si vemos los estudios, realmente solo 2 incluyen pacientes mayores de 12 años. La mayoría son de 18 a 75 y realmente son solo estos 2 estudios. Entonces, al analizar estos 2 estudios, el primero es un estudio aleatorizado doble ciego que evalúa el uso del tiotropio una vez al día con diferentes dosis, 5, 2.5 y 1.5 microgramos versus el placebo en 3 periodos de tratamiento por 4 semanas. En este se incluyeron 139 pacientes y el punto final, o cómo iban a evaluar los resultados, pues era el cambio en el FEV1 a las horas de haber iniciado el medicamento. Es la forma del diseño del estudio, en los cuales 4 semanas de acuerdo a la aleatorización, pues 4 semanas a cada grupo se le metió en algún grupo de estos brazos. Y bueno, las diferencias que se encontraron en cuanto a la comparación del placebo, la dosis de 1.5, 2.5 y 5, como podemos observar en estas gráficas, pues realmente tuvieron evidencia estadísticamente significativa en cuanto al uso del tiotropio de 5 microgramos comparados con las diferentes dosis, incluso pues todo mejor que el placebo, ¿no? En cuanto al PEF matutino y vespertino, de la misma forma podemos observar las diferencias en cuanto después del empleo del tiotropio a las diferentes dosis o el placebo, y pues realmente estadísticamente fueron significativas, por lo cual este primer estudio de tiotropio en adolescentes con asma demuestra que es bien tolerado. ¿Por qué? Porque no hubo diferencias significativas en cuanto a los efectos adversos encontrados durante el estudio de las dosis del tiotropio versus del placebo. El segundo estudio es un estudio patrocinado por la empresa de Boehringer, en el cual es un estudio fase 3, cuyo propósito general era evaluar la eficacia y la seguridad de dos diferentes dosis de solución de hipratropio, 2.5 y 5 microgramos, en comparación con placebo, como terapia complementaria a los corticosteroides inhalados en pacientes de 12 a 17 años, y pues de la misma manera era evaluar los efectos adversos y cuáles eran los puntos en cuanto a la función pulmonar como mecanismos o como puntos relevantes para realmente hacer una indicación en cuanto a su uso. Se incluyeron 381 pacientes. ¿Y qué fue lo que encontraron? Cambios significativos en cuanto al FEV1 de 0.547 litros con una P estadísticamente significativa, y esto se encontró
a las dos dosis, tanto de 2.5 como de 5 microgramos. Y en cuanto a los eventos adversos, fueron generalmente similares en los tres grupos, y pues de estos, los que más con mayor frecuencia se encontraron pues fueron las infecciones nasofaringitis, y realmente en cuanto a las crisis asmáticas, las infecciones del tracto respiratorio o bien cefalea como efectos adversos, pues realmente no hubo diferencias significativas en cuanto a los tres grupos. De ahí que los perfiles de seguridad de tiotropo y placebo como terapia complementaria fueron similares, por lo cual el tiotropio fue bien tolerado durante las 48 semanas del tratamiento, del curso del estudio, por lo cual se emite la recomendación de que es bien tolerado por esta población, por la población pediátrica. ¿Qué decía en el 2018? En el 2018 se dice como una alternativa, en el punto 4, el uso o el adicionar tiotropio ya a dosis medias y dosis altas de corticosteroides inhalados más un antileucotrien. En cuanto a la guía, nos dice que en el paso 4 podemos adicionar la terapia para adolescentes y adultos que tengan antecedentes o historia de exacerbaciones. Y realmente que la mejoría en la función pulmonar es modesta, es leve, con nivel de evidencia A. Y en el paso 5, ¿qué es lo que hace referencia? El adicionar el tiotropio para mayores de 12 años es que no están controlados con la combinación de corticosteroide más el ABA. Sin embargo, bueno, también se hace referencia que el único medicamento que está recomendado para el manejo del asma pues es el tiotropio. No existen algunos otros medicamentos, a diferencia pues en el EPOC. Al ver la referencia, podemos observar que es solo una referencia. Y esta referencia es una revisión de Cochrane, y pues al revisarla, realmente pues es para adultos. De ahí que realmente pues les pongo una, ahora sí con un signo de interrogación, si realmente la recomendación que se emite en el 2018, pues realmente la tomaríamos como útil para el uso del tiotropio solo con esta referencia. Si bien en este estudio pues realmente demuestran la utilidad en cuanto al uso del tiotropio en los adultos. O sea, al estar analizando más la bibliografía, realmente en cuanto más evidencias del uso del tiotropio en la edad pediátrica, pues al hacer una revisión en PubMed, encontré cerca de 23 artículos del 2014 hasta el 2018, pero al poner que fueran estudios clínicos aleatorizados y la edad de 12 a 18 años, realmente resultan 3 estudios. Y de esos 3 estudios, uno es el que previamente ya les había descrito, y otros 2, uno en el 2016 y en el 2017. Y uno de estos nos habla de Hamelman. En este estudio doble ciego de grupos paralelos se incluyeron 392 pacientes de 12 a 17 años asignados para recibir 5 o 2.5 de tiotropio o bien placebo, como aquí lo podemos observar, por 12 semanas. Los criterios de inclusión, pues la edad, que tuvieran el diagnóstico de asma, que estuvieran en tratamiento con corticosteroide inhalado dosis altas, que tuvieran una prueba de reversibilidad positiva y que no tengan tabaquismo. Y realmente en cuanto a los datos positivos o que estadísticamente fueron significativos, se encontró que el tiotropio a dosis de 0.5 tiene mejorías en cuanto al FEV1, y la dosis de Respimat de 5 microgramos mejora el PEF matutino y nocturno. Por lo cual la adición del tiotropio una vez al día puede ser más considerada como una opción de tratamiento alternativa en pacientes pacientes adolescentes con asma sintomática, con una seguridad y tolerabilidad comparable a un placebo. Realmente en cuanto a los efectos adversos no hubo diferencias significativas. Y el otro estudio es del mismo autor, de Hamelman, en el cual el objetivo era evaluar la eficacia y la seguridad del tiotropio una vez al día agregado al corticosteroide inhalado, 392 pacientes. Los criterios de inclusión realmente son los mismos. ¿Y qué es lo que encuentra?
mejoría en cuanto al uso del tiotropio de 5 microgramos, del FEB1, y con una P, una estadísticamente significativo. No hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto al asma control test, el cuestionario de control de asma 7, o bien el cuestionario de calidad de vida. Y en cuanto a los efectos adversos, no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la comparación de los 3 grupos, por lo cual lo emite como eficaz para al menos la terapia de mantenimiento con corticosteroide inhalado, y su seguridad y la tolerabilidad es comparable con el placebo en los pacientes con asma. Recientemente hay una publicación que a lo mejor eso va a ser como el parteaguas para que cada vez se vaya ampliando el uso de tiotropio en niños más pequeños. Este es publicado a principios de año, en el cual evaluaron a través, realmente pues es un estudio descriptivo, el uso del tiotropio en niños de 1 a 5 años, y lo dividieron en 3 grupos. 36 pacientes que recibieron 2.5, 32 que recibieron 5 y pacientes que únicamente estuvieron con placebo. Y realmente pues hay, metodológicamente hay algunos puntos en cuanto a este estudio, por lo cual dentro de los resultados pues realmente describen que es el primer estudio realizado en una población pediátrica pequeña, que no pueden evaluar pues, la función, en muchos de estos no pueden evaluar la función respiratoria, y que realmente se centró en ver los efectos adversos en cuanto al uso del tiotropio en esos pacientes. Y pues realmente, si bien es una muestra muy pequeña por cada uno de los grupos, no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto al uso del tiotropio en este grupo etario, por lo cual pues realmente los hallazgos de este estudio muestran que el tiotropio puede ser administrado. Sin embargo, hay algunos hallazgos en cuanto a la metodología del estudio, pero bueno, esto puede ser un parteaguas para que posteriormente se pueda recomendar el uso de tiotropio en los niños menores de 6 años. Y pues ya para concluir, el tiotropio pues es el único medicamento antimuscarínico de acción prolongada usado en niños mayores de 12 años, y que de acuerdo al GINA se refiere como terapia alternativa aunado al corticosteroide inhalado más el ABA y el antileucotrieno. Sin embargo, pues considero que aún la evidencia es limitada. Y los antagonistas colinérgicos pueden tener otras acciones antiinflamatorias no neuronales que previamente ya les había señalado, y específicamente en cuanto al estímulo de algunas células del epitelio respiratorio como neutrófilos y eosinófilos, y la liberación de algunas citocinas. Muchas gracias.